El día de hoy estamos con Josu Gurtubay, cofundador de Cubo. De hecho, está presente en su Fulfillment. Y pues muchísimas gracias, Josu. Esto es una entrevista para Retailers MX, órgano oficial de información de ANTAD y GC1 México, en nuestra sección Entrevistas B2B. Gracias, Josu. Vamos a empezar esta charla. Platícanos, por favor, cuáles son las oportunidades para el microfulfillment en México y América Latina y cuáles son los planes de Cubo en este contexto, por favor. Sí, claro. Creo que nada más, antes de hablar un poquito de las oportunidades del fulfillment como tal, hay que hablar un poquito de las oportunidades de la adopción del e-commerce en América Latina. Para hablar un poquito de números, en América Latina crecimos 66% a nivel e-commerce en el 2020. México creció más del 80%, lo cual es un mundo, pero aún así nos hace falta muchísimo por recorrer. ¿Cuánto nos falta por recorrer? Mercados más establecidos como en China, para darte una idea, el 45% de sus ventas de retail son a través de e-commerce. O sea, están cerca de ser la mitad del retail que sea a través del comercio digital, lo cual es una brutalidad. En México estamos en un 9%. Eso quiere decir que nos falta crecer casi 5 veces para estar como en mercados más establecidos como China, lo cual es un mundo de crecimiento. Y en América Latina me parece que estamos en 5 o 6%. Estamos un poquito, o sea, México es un poquito, lo voy a decir así, punta de lanza a nivel LATAM. Evidentemente esto tiene muchísimos cambios, ¿no? O sea, no es un modelo, sobre todo a nivel operativo tradicional, del retail contra el e-commerce, ¿ok? Y aquí es donde salen nuevos modelos operativos. Particularmente el modelo operativo para el e-commerce se le llama fulfillment, ¿ok? Ya no es un centro de distribución tradicional el que ataca el e-commerce, ya es un fulfillment center el que ataca el e-commerce. Las diferencias son muchas, pero puntualmente si lo puedes ver atrás, cuando tú vas a un Cedis, tienen racks, tienen pallets almacenados, tú resurtes grandes cantidades de piezas en muy poquitos pedidos, etcétera, y en el e-commerce es totalmente lo opuesto. Tienes muchos frentes de picking, se parece más, lo voy a decir así, a un supermercado, ¿no? Porque tienes muchos pasillos con diferentes frentes de picking, etcétera, y aquí surtes muchísimos pedidos con poquitas piezas. El músculo es bien diferente. Entonces, hoy en día, y seguramente lo habrás visto con tus conocidos dentro del mundo del retail, lo que les está pasando a muchas empresas retaileras que están bien posicionadas y tienen una marca bien colocada, es que están haciendo muy mal e-commerce. Y cuando digo malo, es que es muy malo. Están rompiendo muchos platos. ¿Por qué? Porque están intentando hacer e-commerce con su músculo actual de centro de distribución que está enfocado en un retail. Es literal como querer nadar con las piernas. Te vas a desplazar, pero no te vas a desplazar tan rápido como si nadas con los brazos. O sea, son músculos totalmente diferentes. Entonces, particularmente la solución para el e-commerce son fulfillments y hay una nueva tendencia que son los micro fulfillments, que es básicamente estar dentro del corazón de la ciudad. Particularmente nosotros estamos en Polanco, lo cual te da una ventaja competitiva brutal porque estás a menos de una hora de distancia del consumidor final. Velo ahorita tú como consumidor y cuando compras con los grandes pure players, que ya te los conoces, la entrega, el corte para entrega mismo día es aproximadamente a las 9, 10 de la mañana, ¿no? Y es normal, ¿por qué? Porque ellos están hasta Tultitlán, por ejemplo. Entonces ellos tienen que recorrer 40 kilómetros de la ciudad con mayor tráfico en América Latina para poder llegar al consumidor. En cambio nosotros y todos los que están haciendo micro fulfillment están dentro de la ciudad y te da una ventaja competitiva a nivel tiempo de entrega. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la oportunidad es poder hacer buen e-commerce. ¿Para qué? Para poder crecer este 5X que nos hace falta contra mercados más establecidos como el que es el de China. Verdaderamente interesante y muchísimas gracias por las aclaraciones técnicas sobre todo. Y sí estamos hablando de operaciones totalmente distintas. En este sentido, ¿cómo logras meterte a la ciudad para poder distribuir? Este tema me interesa mucho porque debido a la emergencia sanitaria se habló de estos espacios que quedaron en centros comerciales y posiblemente usarse como dark stores o como fulfillments. Platícanos, ¿cuál es la estrategia de Cubo en este sentido, por favor?
Sí, o sea, dentro de lo afortunado que fue la pandemia para el comercio digital, ¿no? Porque fue el último empujoncito que necesitábamos para adoptarlo, vinieron muchas cosas negativas, ¿no? Y tal es el caso de muchos negocios y muchas industrias que se han ido a números rojos y evidentemente a bancarrota. Y esto ocasiona que hay muchísimos espacios desocupados. Ahorita ya no tanto como antes, pero si te acuerdas hace 6 meses y caminabas en Mazarik, por ejemplo, que era una de las zonas top, ¿no? A nivel retail, veías bastantes locales vacíos, ¿no? Y está bien cañón. Entonces, evidentemente esto da una ventana de oportunidad para nuevas industrias y nuevos modelos de entrar, ocuparlos y darles otro uso. Entonces, particularmente para el caso nuestro, es reacondicionarlos y darles un uso enfocado en fulfillment. Evidentemente, hay que buscar, o sea, si quieres hablar un poquito de cuáles son las oportunidades, es un tema de cercanía contra el cliente final, ¿no? O sea, el e-commerce está muy driveado por la población y un tema de economía. Punto número 2, necesitas buscar un espacio que te quede, ¿no? Medio a la medida, lo voy a decir así, que no tengas que hacer adecuaciones muy grandes para reacondicionarlo y darle un uso para el e-commerce. Y pues nada, realmente hay muchísimas oportunidades. Es un tema de buscar, encontrar, reacondicionar y empezar a operar. Josu, y la logística inversa en este sentido también es la misma dinámica, que esta es una ventaja competitiva también para los marketplaces y las tiendas online. Sí y no. O sea, la parte de la logística inversa o cambios y devoluciones, o sea, hay muchas razones por qué tener un RMA, que se le conoce. Te lo digo primero a nivel contexto país. Hoy en día, en Europa, por ponerte un ejemplo, tienen más o menos 30% de RMAs o de reverse logistics, ¿no? Pero esto es porque en Europa es obligatorio y mandatorio por ley ofrecerlo. O sea, tú tienes esa obligación como comercio digital. En México y en América Latina no existe ninguna regulación, no, todavía seguramente existirá. Entonces no es obligatorio ofrecerlo, ¿ok? Entonces evidentemente esto hace que cada e-commerce decida si lo quiere ofrecer o no. Evidentemente te triggerea mucho la venta ofrecer cambios y devoluciones gratuitos, pero eso no quiere decir que todos lo vayan a hacer. Entonces, partiendo de eso también, más o menos para darte números, estamos entre el 1 y 3% de reverse logistics. Depende mucho, honestamente, de la industria. Evidentemente, entre más apparel o más ropa, calzado, etcétera, mayor cambio de evolución hay. Y entre menos es esto, pues es menor el porcentaje. Particularmente hoy en día, y como te lo decía, apenas en México y en América Latina estamos empezando a hacer e-commerce. Y sí lo quiero como que dividir, porque empezar a hacer e-commerce es hacerlo desde un lugar, que es como, por ejemplo, un fulfillment center como centralizado, controlado, y como que es el primer paso que hay que dar. Y luego en el paso 2 llega otra etapa que es un tema de omnicanalidad. En la omnicanalidad tú ya puedes comprar en la tienda online del comercio y luego irlo a regresar, por ejemplo, a una tienda física en Polanco. Hoy en día muchos comercios no están ahí. Entonces, hablando de si es fácil o no el tema de logística inversa, te diré que dependerá de cada cliente, ¿no? Hay que hacerlo primero de la manera tradicional, donde con una guía lo regresas al fulfillment, ¿no? No todos lo ofrecen. Aparte, tienes un costo de 2x, ¿no? Se te va el doble el costo de envío, lo cual es bien importante porque ahí puedes estornudar y se te va el margen. Wow, muy, muy, muy interesante. Diste un poco la respuesta siguiente, que es la parte de omnicanalidad. Sabemos que cuando hacemos e-commerce estamos en la multicanalidad, pero a nuestros lectores, la industria a la que vamos dirigidos como Retailers MX, el tema de la omnicanalidad es fundamental. ¿Qué estrategia y qué soporte logístico puede ofrecer un fulfillment como Cubo en una estrategia de omnicanalidad? 100%. Y ahí, regresando, primero hay que hacer buen e-commerce. ¿De dónde? De un lugar central. No puedes empezar a querer hacer e-commerce de 300 puntos o de 500 puntos de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo haces mal, no lo vas a hacer una vez mal, lo vas a hacer 500 veces mal. O sea, la complejidad que hay detrás es bien, bien, bien diferente. Entonces, recomendación mía es primero hazlo centralizado, en un ambiente controlado, en un solo lugar, para que lo hagas bien, ¿no? Una vez que lo haces bien, puedes empezar a migrar al tema de omnicanalidad. Y cuando hablamos de omnicanalidad,
o sea, hay muchas cosas, ¿no? Dentro de ese término que es tan fácil decirlo y tan complicado hacerlo, pero uno, por ejemplo, es tener el inventario compartido dentro de tu e-commerce para que le puedas vender la ropa que está en el punto de venta de Tijuana a un cliente de Cancún, ¿no? Entonces, o comprar online y regresarlo en tienda, ¿no? Conseguir al cliente online y que vaya a hacer un pick-up in store, que se le pegue un poquito más. O sea, hay muchas cosas detrás de esto. Entonces, creo yo que al final, ahorita paso uno es hacer buen e-commerce. Evidentemente, el fulfillment es una solución muy natural a esto porque es una operación que yo le llamo plug and play. O sea, llegas, te enchufas, le mandas el inventario y en un día tienes las mejores prácticas. Una disculpa por el ruido, pero en una siguiente etapa, al momento de hacer omnicanalidad, evidentemente no vas a poder surtir el 100% de la demanda a través de los puntos de venta tradicionales retail. Entonces, esto, junto con unas reglas de negocio, tú tienes que encontrar cuál es la mejor manera de operar tu e-commerce. Y todo depende de dos variables. La primera se llama servicio, qué tan rápido le entregas a tu cliente, y la segunda se llama costo. Entonces, lo peor que te puede pasar cuando entres a omnicanalidad es que tengas un pedido de un cliente, de Yosu, repartido el inventario en 7 tiendas. ¿Por qué? Porque le vas a cumplir seguramente, pero el costo de envíos va a ser 7x. Entonces, es muy probable que sea pérdida. Entonces, sí hay que meter como que las reglas de negocio para ver cuándo aplica dividir los paquetes, cuándo no, cuándo lo mandas del CDI central, cuando pones reglas de negocio que el cliente quiere pick up in store, entonces no le mandas la orden de surtido al fulfillment, únicamente al punto de venta. No sé, cuando tienes una carga muy fuerte en noviembre, diciembre, que los puntos de venta están a reventar, pues a lo mejor no hace sentido utilizarlos a ellos en ese momento para hacer e-commerce, mejor que el e-commerce lo haga el fulfillment. O sea, el chiste es, y lo voy a decir así, utilizar las fortalezas de cada quien, ¿no? Para tapar las debilidades de los otros. Súper, muy interesante. Se me ocurren 20 preguntas más por lo menos, pero es imposible. Vamos a ir cerrando. Platícanos de crecimiento e inversión de Cubo en México y en América Latina, por favor, Yosu. Sí, como tal, Cubo arrancó en enero de este año. Iniciamos en México porque es uno de los, como te lo acabo de decir, de los mercados más atractivos a nivel comercio digital. O sea, sí te puedo decir que somos punta de lanza en América Latina, lo cual es muy bueno. Y evidentemente, si a eso le sumamos un tema de población, es un mercado increíble México. Es maravilloso. Vamos a seguir creciendo México, particularmente abriendo más ubicaciones de fulfillments para poder completar lo que es el same day delivery, ¿no? A través de estar cerca del consumidor. Luego viene un tema de expansión a nivel internacional, donde los siguientes países que vienen es literal Colombia y Brasil y posiblemente Chile, donde es replicar el modelo, ¿no? Donde les vamos a dar a todos los retailers el músculo operativo suficiente para poder nivelar el terreno de juego contra estos grandes pure players de e-commerce, porque la realidad es que hoy en día ellos están llevando casi todo el pastel o gran parte del pastel, porque el consumidor, y te lo digo yo a nivel personal, va con ellos por un tema de garantía logística. O sea, una de las principales razones por que el consumidor se va con estos pure players es que tú tienes una garantía logística que ellos van a hacer bien la chamba. Si te dice día siguiente, es día siguiente. No tienes cambios y devoluciones. Tienes completa visibilidad, completa transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo lo que Cubo está haciendo es nivelar el terreno de juego con todos los retailers que no tienen por qué hacer buen e-commerce a nivel logística. ¿Por qué? Porque su core business es otra cosa, para que puedan jugar y competir contra estos pure players que hoy en día, y es algo muy bueno porque están evangelizando ya desde hace 5 o 6 años el mercado y están dándole confianza al consumidor de comprar digital, pero la tendencia a nivel mundial es quitarle la demanda a estos cuates y llevártelas a tu direct to consumer, que básicamente es tu .com. Yosu, muchísimas gracias. Agradezco mucho la información, los datos precisos, la transparencia en tus respuestas. De verdad, muchas gracias. Esto fue una entrevista para Retailers MX, órgano oficial de información de ANTAD y GC1 México.